te cantamos a ti, Señor, porque eres el que nos ha dado la libertad y el gozo, Señor. Y en ti podemos encontrar nuestra paz, nuestra tranquilidad, Señor. Y lo decimos, Señor, creyendo que tú estás con nosotros. Vi caer al enemigo, vi la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Oh, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Tu amor cambió mi historia, me perdonó. En medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, oh, oh. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Este es mi testimonio. Gracias, Jesús, porque nos salvas. Te amamos, Jesús. Gracias, Cristo, porque nos has dado vida, Señor. Te amamos, Jesús. Este es mi testimonio, que vivo soy. Este es mi testimonio de salvación. El amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias, Jesús, que me diste libertad. Buenas noches, les saludo afectuosamente y les envío un abrazo a la distancia. Con gozo comparto un corto mensaje más de la palabra de nuestro Dios. Ahora con motivo del capítulo número 22 de Génesis, el cual dice en su versículo número 1 de la siguiente manera: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. En el tiempo de prueba difícil es descifrar lo que va a suceder y lo que va a pasar. Sin embargo, nuestra fe y nuestra expectativa no debe de estar proyectada precisamente en lo que va a suceder una vez de que Dios prueba nuestra vida, sino en lo que ya es en nuestro corazón.
Hay tres características que yo puedo destacar a partir de este capítulo que vienen a ser como enseñanza para nosotros en medio de la prueba. Número uno, hay que entender que el carácter de Dios es que nunca cambia. Jamás Dios cambia. Dice la palabra del Señor, dice el Dios mismo a través de su palabra, que en Él no hay sombra de variación. Dios es inmutable. Dios jamás va a cambiar de opinión, Dios no cambia de parecer. El carácter de Dios está intacto de acuerdo a lo que Él ha tratado mediante su palabra. Si Dios ya había establecido una promesa, Él será fiel para poderla cumplir. Dios siempre tiene una verdad que enseñarnos en medio de nuestra prueba. Es así que esta primera enseñanza nos viene a destacar con base a que el carácter de Dios no cambia, en que Dios lo que estaría probando a Abraham no era tanto en que él pudiera caer, sino en que se fortaleciera en la fe. Las pruebas tienen como parte de Dios en ese carácter que Dios revela a través de la prueba, el que nosotros no caigamos. Dios no puede probar a alguien para que pueda, con la finalidad de que éste caiga. Si bien en el original, tanto la palabra prueba como tentación en el hebreo parten de la misma raíz etimológica, es propiamente el contexto el que nos viene a determinar la connotación que esta palabra puede adquirir. En este caso, la palabra prueba, no tentación en este pasaje, es asociada precisamente a que Dios desea fortalecer nuestra fe. Pudiera pensar muchas personas que Dios nos somete a prueba para hacernos caer, pero esto no es así. En ningún momento la intención de Dios en Abraham era que éste cayera, sino que se fortaleciera en la fe. El carácter de Dios no cambia, y lo que Dios ya nos ha dado y en lo que Dios ya nos ha otorgado una bendición, una victoria, escúchalo bien, nadie lo puede quitar. Lo he dicho una y otra vez en medio de este 2020 que nos ha sorprendido y sigue siendo un año atípico. Las circunstancias jamás modificarán el plan del Señor. Lo que Dios ha establecido para ti y para mí a través de sus promesas siguen estando intactas. No hay circunstancia y no hay ninguna situación en tu entorno que pueda modificar el carácter de Dios. Por ello, la expresión de este versículo número 1 es bien interesante. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas hace referencia si no es del capítulo 21? Una vez de que Dios le dijo a Abraham, ¿sabes? Yo haré de ti una nación grande y haré un gran pueblo de ti. Tu descendencia será como las estrellas del firmamento o como la arena del mar. Dios fue fiel y le otorga a Isaac. Sin embargo, después de estas cosas, viene Dios a probarlo. Y lo que primero Dios desea que nosotros podamos aprender en medio de la prueba es que su carácter sigue estando intacto y que no hay ninguna circunstancia que pueda modificarlo. Entonces podemos concluir que Dios no nos prueba para hacernos caer, sino para fortalecernos en la fe. Si estás pasando por una prueba, Dios te está hablando a través de este corto mensaje y te está diciendo, mi propósito no es verte caer, mi propósito no es de que caigas en el pozo de la desesperación como comentaba en otro corto mensaje, sino fortalecer tu fe. El que tú puedas seguir intacta tu confianza en mí, dice el Señor, de tal manera que tú sigas destacando y aprendiendo y declarando, yo sé bien a quién he creído, que mi vida está sostenida por aquel que hizo el universo y por ese Dios que jamás miente. Es así que después de estas cosas, Dios prueba a Abraham. Sí, porque Dios probará nuestra fe todas las veces que sean necesarias para que ésta sea fortalecida. El año 2020 ha resultado un horno de fuego. Ha resultado un año en el cual nuestra fe está siendo sometida a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de aquello que no está en nuestras manos el resolver. Porque Dios quiere, otra vez, no que caigamos, sino que seamos fortalecidos en la fe. Hay una segunda característica que yo puedo destacar en este pasaje como una enseñanza cuando nos hallamos en las pruebas. No solamente Dios quiere fortalecer nuestra fe, sino aún Dios quiere que nosotros podamos no discutir, sino creer. Es interesante también destacar el carácter de Abraham en este momento. No solamente puedo destacar el carácter de Dios en este pasaje, el cual ratifica que Dios no cambia, que Dios es fiel, que lo que ha prometido Él lo va a cumplir, que no hay circunstancia que modifique el plan a pesar de que haya pruebas que nos puedan superar.
Sin embargo, Dios quiere fortalecernos en la fe y no quiere que podamos entrar en un diálogo con Él de discusión, sino de fe. El poder creer. ¿Qué es lo que hace Abraham de acuerdo a la palabra? Dice el versículo 2, que toma ahora a su hijo. Después de que Dios le dijo, toma tu hijo, Abraham obedece, y dice el versículo 3, que Abraham se levanta muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña. Y sigue diciendo el versículo 4, entonces al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esa es otra expresión que quisiera destacar del pasaje como fundamento de lo que yo te acabo de comentar. Dios en la prueba no desea que nosotros discutamos con Él, sino que creamos en Él. Abraham obedeció en el instante que Dios le dio la indicación de tomar a su hijo y de llevarlo al sacrificio. Nota la segunda expresión interesante de este pasaje. Dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham los ojos. Quiere decir que en 3 días... Estaba 3 días de camino el lugar donde Dios le había indicado a Abraham que fuera para sacrificar a Isaac. Qué interesante, ¿no? En 3 días. ¿Cuántos días estás siendo probado tú? Probablemente estás siendo probado más de 3 días. Probablemente tu prueba esté generándose en una semana, 15 días, meses. Y cuando esto es así, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu corazón? Te comentaba al inicio que la fe no propiamente no es tanto una proyección hacia futuro, no es tanto en ello. Cierto que es la certeza de lo que se espera, pero la fe no está proyectada a un mañana, sino ya está gestada en un presente, donde Dios desea tratar con nosotros aquí y ahora, sin esperar un resultado, porque estamos confiando que estamos en sus manos. Por ello, cuando creemos en el Señor, cuando confiamos en Él, por más que la prueba pudiera parecer o hacer parecer que Dios cambia de parecer, no es así. No discutimos, sino confiamos en Él. Dios entonces desea que en esta prueba que tú estés pasando, no discutas, sino que aprendas a seguir indicaciones. A pesar de que el panorama se pueda poner oscuro, a pesar de que tengas días y estés pensando día con día, muchos pensamientos que te puedan alejar de la bondad de Dios, Dios te dice, regresa a sus pensamientos y enfócate en la promesa. Porque si algo ve Abraham en medio de su prueba, no es tanto la lucha, sino lo que Dios le había prometido. Y esto lo podemos ver en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el cual dice que Abraham se sostuvo como viendo el invisible, y que dice la palabra que Abraham creyó porque esperaba lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había prometido. Por ello es entonces que si la prueba vino a la vida de Abraham y no modificó su fe, fue en razón precisamente que no hizo de su fe una discusión, sino una confianza en Dios. ¿Con base a qué? A lo que Dios le había prometido. Tú estás pasando por una prueba, al igual que muchos de nosotros en este año. Pruebas que no solamente se han agregado a causa del COVID-19, sino pruebas que ya teníamos y que ya estaban aquí con nosotros. Hay muchos angustiadores que están alrededor nuestro. Sin embargo, Dios desea que a pesar de que la prueba se prolongue 3, 4, 5, 6, 8 días, 1 mes, 6 meses, 1 año, 2 años, tú te sigas manteniendo en confianza en Él y que no discutas, sino solo obedezcas. Tenemos que obedecer viendo la promesa, que es lo que yo destaco ahora, el carácter de Abraham, que va en función al carácter de Dios. Yo creo que Dios no cambia. Yo creo que la promesa de Dios sigue intacta. Y aunque después de estas cosas Dios me prueba, pareciera ser que está opacando mi victoria, no es así. Porque Dios lo que ha dicho será. ¿Qué hará entonces cambiar de Dios de planes cuando es un Dios, el único Dios fiel y misericordioso para con nosotros? Por ello, esta segunda característica en medio de la prueba es importante. Ya no discutas. Sencillamente comienza a creer en Dios y a confiar que Él siempre cumple lo que ha de prometer. A 3 días de camino estaba el lugar donde Abraham sacrificaría a Isaac. Y me puedo poner en el lugar de Abraham. ¿Qué estaría yo como padre pensando y sintiendo
en camino a ese monte. ¿Qué pasaría por mi cabeza? ¿Qué pasaría por mi mente? Pero vemos a un hombre que se mantuvo y que se sostuvo viendo la promesa, no discutiendo, sino creyendo en el Señor, indicándole a Dios lo que debía de hacer. La obediencia fue encontrada a través de su fe. Lo tercero y último que quiero destacar es lo que señala el versículo número 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Sencillamente lo último que puedo destacar como una tercera característica es que nuestra fe tiene una finalidad al ser probada, y esto es que sea hallada en confianza. No hay otra razón por la cual Dios desea que nosotros seamos probados y que nuestra prueba y nuestra fe sea hallada en la confianza. Me queda claro que Dios todo lo sabe. Sin embargo, Dios permite las pruebas con la finalidad de que éstas puedan ser comprobadas por nosotros mismos y comprobadas a través de la promesa de que realmente estamos creyendo. Dice la Escritura que nuestra fe es probada a través del fuego. No hay otra manera de que la fe sea probada. No hay otra manera sino que la palabra del Señor cobre vida a través de nosotros al creerla. El tener una letra es sencillo. El poder recitar una promesa es fácil. El poder memorizar una promesa también es fácil. Sin embargo, los momentos de la prueba, ahí cuando nuestra lealtad está en juego, ahí cuando la prueba aparece y quiere ahogar nuestra esperanza, es cuando ésta tiene que aflorar a través de una alabanza. Dios desea entonces que nuestra fe sea probada, pero ahora lo que nos debe de ocupar no es tanto la proyección hacia futuro otra vez, sino que nuestra fe pueda ser refinada como el oro. Lo que nos debe de ocupar es que nuestra fe sea aprobada. Esa es la tercera característica que puedo ver en ese capítulo número 22. Y es en sí la esencia de la prueba que Dios permite constantemente en nuestras vidas. Dios desea que nosotros seamos probados, no tanto porque Él no sepa, porque obviamente Dios todo lo sabe, pero Dios permite esas pruebas para que nuestra fe pueda ser comprobada a través de la experiencia, no solo de la letra, a través de la vivencia, que realmente estamos confiando en Él. Así que yo no sé qué prueba estés pasando, desconozco tu vida, desconozco tu entorno, pero conozco al Señor. Y Dios nos está probando en este año para que nosotros podamos, número uno, tener confianza en Él de tal manera que digamos: Dios no cambia. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Dios no quiere que yo caiga. Dios no me está probando para que yo pueda caer, sino para fortalecer mi fe. Dios está tratando conmigo, por ello me está probando después de estas cosas, después de haber creído en Cristo, después de haber tenido una victoria en Él, después de haber visto su gloria, porque mi vida será constantemente una prueba delante de Él. Número 2, Dios desea ahora tratar con nuestro carácter. A 3 días, dice la palabra, estaba el lugar donde Abraham había de sacrificar a Isaac. Dios desea, a través de prolongar un tiempo, en su tiempo perfecto, tratar con nuestro carácter. Dios no quiere que nosotros podamos discutir lo que Él en su soberanía ha de determinar. Dios lo que espera de nosotros entonces a través de la prueba es que creamos en Él, que podamos creer otra vez en función a que su carácter no cambia y que no hay circunstancia que pueda modificar su plan. Dios está tratando con nuestro carácter para que no, entonces, número 3, nuestra fe sea perfilada hacia la promesa y ser entonces hallada en una alabanza y en una gloria hacia Él. El tener una expectativa de que Dios algo hará, y si así no fuese, mi vida nunca estará sujeta a un resultado, sino de que estoy en sus manos. De que Dios puedo confiar plenamente en Él, porque nunca va a querer un daño para mi vida y siempre me dará la salida en aquellos momentos que son difíciles para que yo pueda descifrarlos. Así que en esta noche Dios te ha dado palabra y Dios desea que tu fe sea probada como el oro para que pueda ser hallada en gloria y en alabanza para su nombre. Fortalécete en la fe
y sigue confiando porque Dios es siempre fiel. Dios te bendiga y victoria en Cristo. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó esta predicación, dale like y no olvides suscribirte para poder seguir disfrutando de este contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este mensaje. Nos vemos pronto.